Tengo una pieza de la historia del rock and roll para ti. ¿Ves este tipo de cosas a la venta por ahí? O tener cuidado. Si todo se comprueba, esto podría ser una mina de oro. Hoy les traemos 7 reliquias y tesoros millonarios que han dejado a todos boquiabiertos, desde la impresionante pistola Willock del Renacimiento hasta la legendaria guitarra Gibson Les Paul. Cada uno de estos objetos cuenta una historia fascinante que conecta el pasado con el presente. Prepárense para descubrir el valor oculto detrás de estas increíbles piezas. Número 7. La Gibson es una guitarra que ha pasado por las manos de leyendas de la música. Con su rica historia, esta guitarra no solo es un instrumento, sino un testimonio de momentos icónicos en la historia del rock americano. Cuando el vendedor mencionó que había pertenecido a Stephen Stills, Rick supo que estaba ante algo especial. La guitarra, con su acabado brillante y su sonido inconfundible, ha sido testigo de innumerables actuaciones memorables y ha resonado en los corazones de millones de fanáticos. La historia de la SJ200 comienza en un taller de fabricación de 1908 guitarras en Kalamazoo, Michigan, donde los artesanos dedicaban horas a crear instrumentos que no solo sonaran bien, sino que también fueran visualmente impresionantes. La SJ200, conocida como la reina de las guitarras, fue diseñada para ser el epítome de la elegancia y la calidad. Con su cuerpo grande y su diseño ornamentado, esta guitarra se convirtió rápidamente en la favorita de muchos músicos, incluidos algunos de los más grandes nombres de la música folk y rock. La guitarra de Stephen Stills no solo era un instrumento, era un símbolo de la era dorada de la música. Cada rasguño y cada marca en su superficie contaban historias de noches de conciertos, de la energía de las multitudes y de la magia que solo la música puede crear. Rick, al examinar la guitarra, no pudo evitar imaginar a Stills en el escenario tocando acordes que resonaban en el alma de quienes lo escuchaban. La guitarra había sido parte de momentos históricos y ahora estaba a punto de ser parte de una nueva historia. La negociación comenzó con el vendedor pidiendo $10,000. Rick, al examinar la guitarra, notó pequeñas imperfecciones y reparaciones necesarias. A medida que la conversación avanzaba, Rick utilizó su experiencia para argumentar sobre el estado del instrumento y el mercado limitado para piezas tan exclusivas. La historia de la guitarra, que había sido tocada en escenarios legendarios, resonaba en cada acorde que se podía imaginar. Rick sabía que, aunque la guitarra tenía un gran valor sentimental y histórico, su estado actual no justificaba el precio inicial. Rick, con su astucia habitual, comenzó a ofrecer cifras más bajas, argumentando que, aunque la guitarra tenía un gran valor sentimental y histórico, su estado actual no justificaba el precio inicial. Después de varias ofertas y contraofertas, Rick adquirió la guitarra por $8,500, una cifra que, aunque alta, representaba una inversión en la historia de la música. Este momento no solo fue un triunfo para Rick, sino también una oportunidad para preservar una parte importante de la historia musical. La Gibson SG200 no solo es un objeto de colección, es un símbolo de la creatividad y la pasión que han definido la música a lo largo de las décadas. Cada acorde tocado en ella resuena con la historia de aquellos que la han utilizado, convirtiéndola en una pieza invaluable. La guitarra, ahora en manos de Rick, no solo se convierte en un activo comercial, sino en un legado que conecta a las generaciones pasadas con el presente musical. Con el tiempo, Rick decide llevar la guitarra a exposiciones de música y eventos de coleccionistas, donde se convierte en la estrella del espectáculo. Los entusiastas de la música se reúnen para admirar su belleza y escuchar las historias que Rick comparte sobre su historia. Cada evento es una celebración de la cultura musical, y la SJ200 se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la pasión por la música sigue viva. La historia de la Gibson SJ200 es un testimonio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de una época. Cada vez que alguien toca la guitarra, revive la historia de un tiempo en el que la música era un medio de expresión y conexión. Esta guitarra no solo es un instrumento, es un legado que continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la historia vive en cada nota y cada acorde. Número 6. La guitarra de DJ Ashba, el diamante escondido. La historia de la guitarra de DJ Ashba es un relato de descubrimiento y sorpresa. Una mujer, al limpiar el ático de su tío fallecido, encontró una guitarra que no sabía que era un tesoro. Al abrir el estuche desgastado, se dio cuenta de que tenía en sus manos una pieza única, diseñada por el propio DJ Ashba, guitarrista de Guns N' Roses. La emoción de encontrar un objeto tan valioso en un lugar tan inesperado es un sentimiento que muchos pueden comprender. Rick,
Al ver la guitarra, supo inmediatamente que era especial. Tras contactar a Ashba, quien confirmó que era su guitarra personalizada, la mujer se dio cuenta de que tenía un objeto de gran valor. La guitarra, con su diseño único y su sonido inconfundible, había sido parte de momentos icónicos en 1800, la historia del rock. La conexión entre el músico y su instrumento es algo que trasciende el tiempo, y esta guitarra es un testimonio de esa relación. La negociación fue intensa, con Rick ofreciendo $5,000 y la mujer pidiendo $23,000. La tensión en la sala era palpable, cada uno defendiendo su posición con fervor. Rick, consciente de la importancia de la guitarra, intentó argumentar su oferta, pero la mujer estaba decidida a obtener un precio justo por el legado de su tío. Finalmente, después de varios intercambios, Rick cerró el trato en $20,000, asegurando una pieza de colección que no solo tenía un valor monetario, sino también un significado histórico. La guitarra de DJ Ashba es un recordatorio de cómo los objetos pueden llevar consigo historias personales y culturales. Cada nota tocada en ella es un eco de la historia de la música, y su adquisición por parte de Rick es un testimonio de la magia que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Este objeto no solo representa un valor económico, sino que también simboliza la conexión entre el pasado y el presente, uniendo a los fanáticos de la música con las leyendas que han dado forma a su mundo. Con el tiempo, Rick decide exhibir la guitarra en su tienda, donde atrae la atención de dziesiątnicy, coleccionistas y fanáticos de la música. Cada visita se convierte en una oportunidad para contar la historia de la guitarra, y Rick se convierte en el narrador de su legado. Habla sobre la carrera de DJ Ashba, su influencia en la música y cómo esta guitarra representa un momento crucial en la historia del rock. Los visitantes se sienten cautivados por la narrativa y la guitarra se convierte en un símbolo de la conexión entre generaciones de músicos y fanáticos. La guitarra de DJ Ashba, con su historia y su legado, se convierte en un símbolo de la creatividad y la expresión artística. Cada vez que alguien la toca, se recuerda que la música es un lenguaje universal que puede conectar a las personas de maneras profundas y significativas. Este objeto no solo es un tesoro, es un recordatorio de que la historia de la música sigue viva y que cada uno de nosotros puede ser parte de esa historia al compartir nuestras propias experiencias y pasiones. Y así concluimos nuestro viaje a través de estas 7 asombrosas reliquias de Pawn Stars. Cada tesoro no solo tiene un valor monetario, sino que también lleva consigo un legado de historia y emoción. Número 5. La moneda que vale más que su peso en oro. La moneda de 1922, prueba de paz en alto relieve, es un ejemplo excepcional de la numismática. Con menos ejemplares en circulación que dedos en una mano, esta moneda es una auténtica rareza que cualquier coleccionista desearía tener. Cuando Rick la vio, sus ojos se iluminaron. La moneda, con su brillo peculiar y bordes perfectamente definidos, era una pieza que podría cambiar la vida de su propietario. La historia detrás de esta moneda es fascinante, ya que fue acuñada en un momento crucial de la historia de Estados Unidos, justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando la nación anhelaba la paz y la prosperidad. El dueño, quien la había encontrado entre las pertenencias de su abuelo, no tenía idea de su verdadero valor. Al principio, una cifra que dejó a Rick atónito. Era evidente que el vendedor no comprendía la magnitud de su hallazgo. Tras llamar a un experto, se confirmó que la moneda valía entre $50,000 y $100,000. La noticia dejó al vendedor boquiabierto. Su expresión de incredulidad reflejaba la mezcla de sorpresa y emoción que todos sentimos al descubrir un tesoro oculto. La negociación fue tensa, con Rick ofreciendo $50,000 y el vendedor contraofertando. Cada cifra que se mencionaba era un recordatorio del valor histórico y cultural que esta moneda representaba. Rick, con su experiencia en el mundo de las antigüedades, sabía que estaba ante una oportunidad única. La moneda, ahora en manos de Rick, se convirtió en un símbolo de la riqueza cultural y económica que puede encontrarse en los lugares más inesperados. A medida que la conversación avanzaba, Rick comenzó a compartir la historia detrás de la moneda. Habló sobre el contexto en el que fue acuñada, un periodo marcado por la esperanza y la búsqueda de la paz tras la devastación de la guerra. La moneda, con su imagen de la diosa de la libertad, simboliza los ideales de una nación que busca la paz y la prosperidad. Cada detalle en su diseño cuenta una historia sobre la época en que fue creada, un momento en el que la gente anhelaba un futuro mejor. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick compró la moneda por $80,000, asegurando una de las piezas más raras de la historia americana.
Este intercambio no solo fue un negocio, fue un momento en el que la historia y el valor se entrelazaron. La moneda, ahora en manos de Rick, se convirtió en un símbolo de la riqueza cultural y económica que puede encontrarse en los lugares más inesperados. Cada vez que alguien la observa, se recuerda que la historia puede estar escondida en los objetos más cotidianos, esperando ser descubierta. Con el tiempo, Rick decide exhibir la moneda en su tienda, donde atrae la atención de coleccionistas y curiosos por igual. Cada visita se convierte en una oportunidad para contar la historia de la moneda, y Rick se convierte en el narrador de su legado. Habla sobre la importancia de la numismática, la historia detrás de la moneda y cómo representa un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Los visitantes se sienten cautivados por la narrativa y la moneda se convierte en un símbolo de la riqueza cultural y económica que puede encontrarse en los lugares más inesperados. La historia de la moneda, de 1922, es un recordatorio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de una época. Cada vez que alguien la observa, revive la historia de un tiempo en el que la paz y la prosperidad eran ideales por los que luchar. Esta moneda no solo es un objeto de valor, es un legado que continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la historia vive en cada rincón de nuestras vidas. Número 4. La legendaria guitarra Gibson Les Paul. En un día cualquiera en la tienda de empeños, la rutina se interrumpe con la entrada de un vendedor que trae consigo una guitarra que parece sacada de un museo. Es una Gibson SG Les Paul personalizada, de 1961, y no es cualquier guitarra. Ha pertenecido a Mary Ford, la esposa del legendario guitarrista Les Paul. La historia de esta guitarra es tan rica como su sonido, y cuando el vendedor, con una sonrisa de oreja a oreja, pide 250,000 libras por ella, la reacción de Rick es de asombro absoluto. Rick, un experto en la materia, sabe que está ante una pieza única. La guitarra, con su acabado brillante y su historia musical, ha sido testigo de momentos icónicos en la historia del rock. Desde sus inicios, la Gibson Les Paul ha sido el instrumento preferido de muchos músicos legendarios, y esta, en particular, tiene un trasfondo que la hace aún más especial. Mary Ford, junto a Les Paul, no solo revolucionó la música con su estilo innovador, sino que también dejó una huella imborrable en la industria. La guitarra, que ha estado en manos de una de las parejas más influyentes de la música, es un testimonio de su legado. Al ver la guitarra, Rick siente una oleada de nostalgia. Recuerda las primeras veces que escuchó a Les Paul tocar, cómo su estilo innovador y su técnica revolucionaria cambiaron la forma en que se percibía la guitarra eléctrica. La Gibson Les Paul no es solo un instrumento, es un símbolo de la creatividad y la pasión que han definido el mundo de la música. Cada rasguño y cada marca en su superficie cuentan historias de noches de conciertos, de la energía de las multitudes y de la magia que solo la música puede crear. Sin embargo, la negociación no será fácil. Rick comienza a examinar la guitarra, con atención, señalando pequeños detalles que podrían afectar su valor. «¿Ves este raspón y el selector que hace un ruido extraño?», dice, mientras intenta disimular su interés. La tensión en la sala aumenta a medida que Rick habla sobre el estado del mercado y la difícil situación económica. A pesar de su entusiasmo, sabe que debe ser cauteloso. El mundo de las guitarras de colección es volátil y cada detalle cuenta. A medida que la negociación avanza, el precio comienza a bajar. Rick, con su habilidad para negociar, logra que el vendedor acepte una oferta de $90,000. Este momento no solo es un triunfo para Rick, sino también una inversión inteligente. La guitarra, que en su día fue un símbolo de la música, ahora se convierte en una pieza central de la colección de Rick y un legado que podría aumentar su valor con el tiempo. La historia de esta guitarra es un recordatorio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de quienes los han poseído. Cada rasguño y cada nota tocada en ella cuentan una historia, y Rick, al adquirirla, no solo suma un valioso artículo a su inventario, sino que también se convierte en el custodio de una parte de la historia de la música. La Gibson SG Les Paul no es solo un instrumento, es un vínculo tangible con el pasado, un recordatorio de la creatividad y la pasión que han definido el mundo de la música. Con el tiempo, la guitarra se convierte en un símbolo de la conexión entre generaciones. Los jóvenes músicos que la tocan sienten la energía de aquellos que la precedieron, y cada acorde que emana de sus cuerdas es un eco de la historia que lleva consigo. La Gibson Les Paul, con su rica herencia, no solo es un objeto de colección, es un legado que continúa inspirando a músicos de todo el mundo. Rick decide exhibir la guitarra en su tienda,
donde atrae la atención de coleccionistas y fanáticos de la música. Cada visita se convierte en una oportunidad para contar la historia de la guitarra, y Rick se convierte en el narrador de su legado. Habla sobre la carrera de Mary Ford y Les Paul, su influencia en la música y cómo esta guitarra representa un momento crucial en la historia del rock. Los visitantes se sienten cautivados por la narrativa, y la guitarra se convierte en un símbolo de la conexión entre generaciones de músicos y fanáticos. La historia de la Gibson SG Les Paul no solo es un relato de descubrimiento, sino también un testimonio de la pasión que impulsa a los músicos a crear. Cada vez que alguien toca la guitarra, revive la energía de los escenarios donde ha estado, y cada acorde resuena con la historia de amor y dedicación que la rodea. La guitarra se convierte en un puente entre el pasado y el presente, recordando a todos que la música tiene el poder de unir a las personas, trascendiendo el tiempo y el espacio. Así, la Gibson Les Paul no solo es un objeto de valor, es un legado que sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus sueños y a dejar su propia huella en el mundo de la música. Número 3. El kit de defensa contra vampiros. El kit de defensa contra vampiros del siglo XIX es uno de los objetos más inusuales que han llegado a la tienda. Este maletín de cuero desgastado, con sus esquinas desgastadas y su superficie marcada por el paso del tiempo, contenía todo lo necesario para enfrentarse a los no muertos: estacas de madera, agua bendita, ajos preservados y crucifijos de plata. Cada uno de estos elementos, cuidadosamente dispuesto en el interior del maletín, parecía contar una historia propia, un relato de miedo y superstición que había perdurado a lo largo de los años. La historia detrás de este kit es fascinante, ya que fue creado en una época en la que las leyendas de vampiros estaban en su apogeo y la gente temía lo desconocido. En un mundo donde la superstición y la ciencia comenzaban a chocar, este kit representa la lucha entre la razón y la creencia. Cuando Rick vio el kit, no pudo evitar reírse ante la idea de su existencia. La imagen de personas armadas con estacas y ajos, preparándose para enfrentar a criaturas míticas, le parecía casi cómica. Sin embargo, su risa se desvaneció rápidamente cuando un experto en antigüedades victorianas confirmó que estos kits eran extremadamente raros y podían alcanzar precios astronómicos en subasta. La risa se convirtió en seriedad a medida que ambos discutían el valor de un objeto que, aunque parecía un simple capricho, representaba un fragmento de la historia cultural. A medida que la negociación avanzaba, Rick comenzó a comprender la importancia de este kit. No solo era un objeto curioso, sino que también era un reflejo de las creencias y miedos de una época pasada. La idea de que la gente necesitaba un kit para protegerse de criaturas míticas como los vampiros habla de una época en la que la superstición dominaba la vida cotidiana. Cada elemento en el kit tenía su propio significado. Las estacas de Entitosondis, madera, que simbolizaban la lucha contra el mal; el agua bendita, que representaba la purificación; y los ajos, que se creían capaces de repeler a los no muertos. Cada uno de estos elementos contaba una historia, y juntos formaban un conjunto que encapsulaba el miedo y la fascinación de una era. Rick, mientras examinaba el kit, no pudo evitar imaginar las noches oscuras en las que las personas se armaban con estos objetos, preparándose para enfrentar lo desconocido. La cultura popular de la época estaba llena de relatos de vampiros y criaturas de la noche, y este kit era un testimonio tangible de cómo la gente intentaba protegerse de sus temores. La negociación se tornó más intensa, con Rick argumentando que, aunque el kit era un objeto de colección, su valor también radicaba en la historia que representaba. La conexión emocional que la gente tenía con sus creencias y miedos era un aspecto fundamental de la experiencia humana. Finalmente, después de un tira y afloja, Rick cerró el trato en $16,000, asegurando un artículo que nunca saldría a Simtosoticio. La venta. Este kit no solo es un objeto curioso, es un reflejo de las creencias y miedos de una época pasada. Cada elemento en su interior cuenta una historia, y su adquisición por parte de Rick es un recordatorio de cómo la historia puede manifestarse en formas inesperadas. La idea de que un simple maletín pueda contener la esencia de la lucha entre el bien y el mal es un concepto que resuena profundamente en la cultura popular. Con el tiempo, Rick decidió exhibir el kit en su tienda, donde atrae la atención de coleccionistas y curiosos por igual. Cada visita se convierte en una oportunidad para contar la historia del kit, y Rick se convierte en el narrador de su legado. Habla sobre la época en que fue creado, las creencias que lo rodeaban y cómo representa un momento crucial en la historia
cultural. Los visitantes se sienten cautivados por la narrativa, y el kit se convierte en un símbolo de la lucha entre la razón y la superstición. La historia del kit de defensa contra vampiros es un recordatorio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de una época. Cada vez que alguien lo observa, revive la historia de un tiempo en el que la gente temía lo desconocido y buscaba formas de protegerse. Este kit no solo es un objeto de valor, es un legado que continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la historia vive en cada rincón de nuestras vidas. La fascinación por lo paranormal y lo desconocido ha sido una constante a lo largo de la historia, y este kit es un testimonio de esa curiosidad humana. A medida que el kit se exhibe, Rick organiza eventos temáticos donde los visitantes pueden aprender sobre la historia de los vampiros en la cultura popular y la superstición. Estas actividades no solo atraen a los amantes de lo paranormal, sino que también fomentan un sentido de comunidad entre aquellos que comparten un interés por lo extraño y lo desconocido. Durante estos eventos se realizan charlas sobre la evolución de las leyendas de vampiros, desde las antiguas creencias en Europa del Este hasta su representación en la literatura y el cine contemporáneo. Los asistentes se sumergen en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazan, y el kit de defensa contra vampiros se convierte en el centro de atención, un símbolo de la eterna lucha entre el bien y el mal. Los relatos de vampiros han sido parte de la cultura popular durante siglos, y este kit representa un momento en el que la gente buscaba respuestas a sus miedos a través de objetos tangibles. La idea de que un simple maletín pudiera contener la clave para enfrentar a seres sobrenaturales es un reflejo de la psicología humana, la necesidad de controlar lo incontrolable. Rick, al compartir estas historias, no solo educa a su audiencia, sino que también les invita a reflexionar sobre sus propios miedos y creencias. La historia del kit de defensa contra vampiros no solo es un relato sobre un objeto curioso, sino que también es un reflejo de la lucha entre la razón y la superstición, que ha marcado la historia de la humanidad. Cada elemento en su interior cuenta una historia, y su presencia en la tienda de Rick es un recordatorio de que, aunque la ciencia ha avanzado, los miedos y creencias de las personas siguen siendo parte de nuestra experiencia colectiva. Este kit, con su rica historia y simbolismo, continúa inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la curiosidad y la búsqueda de respuestas son inherentes a la naturaleza humana. Número 2. El Roadster que dejó sin palabras al viejo. El Lincoln Roadster, de 1932, que llegó a la tienda, fue un espectáculo que dejó a todos boquiabiertos, especialmente al viejo. Este automóvil, en condiciones casi perfectas, parecía haber salido directamente de una película de la época. Con su carrocería reluciente y líneas clásicas, el Roadster evocaba una era dorada del automovilismo americano. El vendedor, un coleccionista que había mantenido el coche en condiciones museísticas, llegó con un precio inicial de $120,000, lo que hizo que incluso Chumlee levantara las cejas. Desde el momento en que el viejo vio el Roadster, sus ojos brillaron con una mezcla de nostalgia y admiración. Recordó su juventud, cuando los automóviles eran símbolos de libertad y aventura. En aquellos días, un coche no solo era un medio de transporte, era una extensión de la personalidad de su dueño, un reflejo de su estilo de vida. El viejo se acercó al vehículo, acariciando la pintura brillante y recordando los días en que él mismo había conducido coches similares por las carreteras abiertas de América. Rick y el viejo, al inspeccionar el vehículo, sabían que tenían que tenerlo. La emoción era palpable mientras recorrían cada detalle del automóvil, desde el brillo del metal hasta el aroma del cuero en el interior. La historia detrás de este Roadster es tan rica como su diseño. Fue un símbolo de libertad y aventura, en una época en la que los automóviles comenzaban a cambiar la forma en que las personas vivían y se movían. En los años 30, el Lincoln Roadster no solo representaba un medio de transporte, sino también un estilo de vida, un símbolo de innovación, estatus y sofisticación. Mientras Rick y el viejo examinaban el coche, comenzaron a hablar sobre la historia del Lincoln. Este modelo en particular había sido diseñado en un momento en que la industria automotriz estaba en plena evolución. Con la Gran Depresión aún presente, el Lincoln Roadster se convirtió en un símbolo de esperanza y prosperidad. Era un innovation, coche que representaba la capacidad de la gente para soñar y aspirar a algo mejor, incluso en tiempos difíciles. La negociación fue intensa, con el vendedor defendiendo su precio y Rick tratando de justificar su oferta. Este coche no es solo un vehículo, es una obra de arte, dice Rick mientras señala los detalles del diseño. Cada línea, cada curva,
cuenta una historia. La tensión en la sala aumentaba a medida que ambos lados discutían el valor del automóvil. El vendedor, un apasionado coleccionista, sabía que tenía una joya en sus manos y no estaba dispuesto a dejarla ir fácilmente. Después de horas de regateo, Rick hizo su oferta final de $85,000 y el vendedor, tras un momento de reflexión, aceptó. Este Roadster no solo se convirtió en una joya de la colección de Rick, sino que también atrajo la atención de aficionados de todo el país, convirtiéndose en un símbolo de la pasión por los automóviles clásicos. La historia de este Tenino Muchatinto, Lincoln Roadster, es un testimonio de la importancia de la preservación de la historia automovilística. Cada vez que alguien se sienta al volante, revive la nostalgia de una época en la que los automóviles eran más que simples medios de transporte. Eran obras de arte en movimiento. Con el tiempo, Rick decide llevar el Roadster a exposiciones de automóviles clásicos, donde se convierte en la estrella del espectáculo. Los entusiastas de los automóviles se reúnen para admirar su belleza y escuchar las historias que Rick comparte sobre su historia. Cada evento es una celebración de la cultura automovilística, y el Roadster se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la pasión por los automóviles clásicos sigue viva. La historia del Lincoln Roadster de 1932 es un testimonio de cómo los objetos pueden llevar consigo la esencia de una época. Cada vez que alguien se sienta al volante, revive la nostalgia de un tiempo en el que los automóviles eran más que simples máquinas, eran símbolos de libertad, aventura y estilo. Este Roadster no solo es un vehículo, es un legado que continúa, inspirando a las generaciones futuras, recordándonos que la historia vive en cada curva y cada línea de su diseño. Número 1. La pistola. Wheelock, un tesoro del Renacimiento. En el bullicioso mundo de Las Vegas, donde la fortuna y la suerte parecen estar a la vuelta, de cada esquina, un vendedor habitual de subastas de unidades de almacenamiento se adentra en un mundo de objetos olvidados. Este hombre, con un ojo entrenado para detectar tesoros ocultos, ha hecho de su vida una búsqueda constante de hallazgos inesperados. Cada vez que cruza la puerta de una unidad de almacenamiento, siente la emoción de lo desconocido, como un explorador en busca de oro en un río lleno de piedras. Un día, por solo 175 oros, adquiere una unidad que parece no tener nada de valor. Al abrir la puerta, se encuentra con un caos de muebles viejos, cajas polvorientas y objetos que han sido olvidados por el tiempo. Sin embargo, lo que descubre en el fondo de un baúl desgastado cambiará su vida para siempre. Con manos temblorosas, abre el baúl y al hacerlo, se encuentra con una pistola antigua, envuelta en trapos viejos y polvo. No es una pistola cualquiera, es una pistola Wheelock, un tesoro del Renacimiento que data del siglo XV. La emoción recorre su cuerpo mientras examina el objeto. La pistola, con su intrincado diseño y grabados que cuentan historias de épocas pasadas, es un testimonio de la maestría de los artesanos de Nuremberg, Alemania. Cada detalle, desde el mecanismo de rueda hasta la culata tallada a mano con incrustaciones de marfil, revela la historia de un tiempo en el que las armas eran consideradas obras de arte. El vendedor siente que ha encontrado algo más que un simple objeto. Ha descubierto un fragmento de la historia que ha estado oculto durante siglos. La pistola Wheelock no solo es un objeto de colección, es un símbolo de la historia, un recordatorio de un tiempo en el que la guerra y la paz se entrelazaban de maneras complejas. En el siglo XV, Europa estaba en medio de un renacimiento cultural, donde el arte, la ciencia y la filosofía florecían. Las armas de este período no solo eran herramientas de combate, sino también expresiones de la habilidad y la creatividad humana. La pistola Wheelock, con su diseño exquisito, es un ejemplo perfecto de esta dualidad. Cuando el vendedor lleva la pistola a la tienda de empeños, Rick Harrison, el astuto propietario, siente que su corazón late más rápido. Al ver la pistola Wheelock, se da cuenta de que está ante una pieza excepcional. Un experto en antigüedades confirma que no solo es auténtica, sino que su valor en una subasta podría alcanzar los $50,000. La noticia deja al vendedor atónito. Sus manos temblorosas sostienen lo que ahora sabe que es una reliquia histórica de valor incalculable. En ese momento, el vendedor se da cuenta de que su vida ha cambiado para siempre. De ser un simple aficionado a las subastas, se ha convertido en el propietario de un tesoro. La negociación comienza. Rick, siempre pragmático, sabe que el mercado para este tipo de piezas es limitado. Ofrece $15,000,
una cifra que, aunque generosa, no refleja el verdadero valor de la pistola. El vendedor, ahora consciente de su tesoro, responde con una contraoferta de $40,000. La tensión en la sala es palpable. Ambos lados hacen ofertas y ecintoíao. Contraofertas, como si estuvieran bailando en un delicado equilibrio. Finalmente, Rick hace su oferta definitiva, $20,000 en efectivo, sin esperas ni riesgos de subasta. Tras una pausa dramática, el vendedor acepta. Este intercambio no es solo un negocio, es un momento en el que la historia y el presente se encuentran. La pistola Wheelock, que había estado oculta durante siglos, ahora se convierte en parte de 1961. La colección de Rick, un recordatorio de que a veces la fortuna sonríe a quienes menos lo esperan. La historia de esta pistola es un testimonio de cómo los objetos pueden llevar consigo el peso de la historia y cómo, en un instante, pueden cambiar la vida de alguien. La pistola Wheelock no solo es un objeto de valor monetario, es un símbolo de la historia de la humanidad. Cada vez que alguien la observa, se recuerda que la historia puede estar escondida en los objetos más cotidianos, esperando ser descubierta. La pistola, con su belleza y su historia, se convierte en un puente entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la historia vive en cada rincón de nuestras vidas. Cada vez que se menciona su nombre, evoca imágenes de batallas antiguas y de la destreza de los artesanos que la crearon, recordándonos que el pasado nunca está realmente lejos. Si disfrutaron de este recorrido, no olviden darle me gusta y suscribirse, para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo de los tesoros ocultos. Hasta la próxima.